la cuestión que me planteo es qué modelo para el País Vasco. El País Vasco se enfrenta hoy en día a una triple crisis, como el conjunto del mundo, que es financiera, económica y social, que pone de manifiesto los límites del modelo socioeconómico vasco. Además de los desequilibrios del sistema productivo, un crecimiento negativo para 2010 y una inversión insuficiente en I+D+I. Un país como Suecia invierte el 4% del PIB en I+D+I y que aquí no llegamos al 2%, ¿no? Entonces, no es solo en un año, sino sobre 10 años, y eso a la larga acaba creando diferencias y desequilibrios importantes, ¿no? La Comunidad Autónoma Vasca debe hacer frente a un incremento notable del paro y a un alto nivel de precariedad y de siniestralidad laboral. Asimismo, su sistema educativo genera un alto nivel de fracaso escolar y obtiene unos resultados mediocres en los estudios PISA. Los PISA son, sobre todo en una serie de materias, se han aplicado unos cuestionarios, unos exámenes a todos los países desarrollados y dan unos resultados que son bastante mediocres. En la Comunidad Autónoma son un poco mejores que en el resto del Estado, pero sin embargo estamos en unos niveles bastante mediocres, ¿no? Y en cuanto al fracaso escolar, en España había un artículo en un país la semana pasada que decía que era del 31%. En Francia es el 12,7% y en los países escandinavos es inferior al 5%. Entonces, eso a la larga también acaba generando problemas evidentes. Las políticas sociales elaboradas y posteriormente implementadas por las administraciones públicas vascas no parecen estar a la altura de las circunstancias, con un nivel de gasto social que es inferior a la media europea, unas prestaciones sociales insuficientes y unos servicios sociales repartidos de manera desigual en todo el territorio. Por razones históricas, pues en Álava, por ejemplo, pues se han desarrollado mucho más que en Guipúzcoa o en Vizcaya. Uno de los problemas estriba en la tendencia a disociar las políticas sociales y económicas. De modo que mientras que la economía genera riqueza, lo social representa un gasto, ¿no? Entonces, como decía Xavier, hay un divorcio no solo entre la economía y lo político, sino entre lo económico y lo social, ¿no? Entonces, la economía crea riqueza y lo social representa un gasto. Y entonces, el objetivo de las políticas sociales sería reducir o limitar el impacto negativo de las políticas económicas que se están llevando a cabo, ¿no? Más allá, yo diría que no es solo un problema técnico, ¿no? El problema también es un problema ideológico. El problema que tienen los partidos socialdemócratas en Europa es que no han sabido renovar su planteamiento ideológico. Es decir, estamos en 2009 en una sociedad y en un mundo globalizado, y entonces la cuestión es cómo se compagina un alto nivel de cohesión social con un alto nivel de competitividad económica. ¿Cómo se asocia? Y hasta ahora, la mayoría de los partidos socialdemócratas, que sean nacionalistas o no, no han encontrado una respuesta pertinente a esta pregunta, que es fundamental si queremos salir de la situación en la que estamos y si queremos desarrollar un modelo que sea pertinente a todos los niveles. Es decir, lo económico y lo social no se oponen. La cuestión es cómo se integra. Y hay que encontrar unas respuestas que sean pertinentes e interesantes. Ante esta situación, yo les quiero presentar el modelo escandinavo, como decía antes, que ha sabido compaginar estas dimensiones y hoy en día les ha permitido llegar a un nivel de bienestar social y de desarrollo económico que da envidia, ¿no? Cuando vemos los resultados macroeconómicos, e incluso el nivel de satisfacción de la población es mucho más alta que la de aquí, ¿no? Entonces hay que recordar que los países escandinavos entraron en crisis al final de los años 80. Habían elaborado un modelo después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1975, aguantó hasta el final de los años 80, pero ya daba señales de agotamiento. Entonces, lo que han sabido es, al fin y al cabo, ponerse en torno a una mesa. En este país hay unas diferencias políticas en lo referente al aspecto identitario que son muy importantes, pero en el ámbito socioeconómico hay posibilidad de llegar a un pacto, ¿no? Entonces, el nivel de consenso social sí que se puede crear a ese nivel, ¿no? Entonces, ellos se han dicho, bueno, nuestro modelo ya no funciona, se ha agotado, ¿no? Entonces, vamos a intentar repensarlo, integrando los nuevos parámetros. No se trata de volver al pasado, sino ver lo que se puede hacer, transformarlo y sobre todo en una visión integral.
Y eso es muy importante. Normalmente un buen político lo que hace es decir, esta es la situación, hace un diagnóstico, fija unos objetivos y el tercer punto es distingue o precisa las estrategias que permiten alcanzar esos objetivos, que tienen que ser realistas, por supuesto. Eso es un buen político. Y hoy en día lo que vemos, en el caso de Zapatero, por ejemplo, es que toma medidas puntuales que a veces son contradictorias. Un año pues toma ciertas medidas, el año siguiente, porque pacta con otro partido, pues va en otro sentido. Entonces eso no constituye una visión coherente y una política coherente, ¿no? Entonces lo que da es, además de dar una impresión de confusión, de incoherencia, además es ineficaz socialmente y económicamente, que es más grave.